situación ambiental. Incluye lo ambiental y lo social, sí. Usted Obviamente SENACE lo hace bastante mejor que las direcciones generales ambientales de los sectores, ¿no? Algunas todavía tienen, ¿no? Direcciones ambientales, algunos proyectos están como en proceso, ¿no? O sea, como SENACE es una institución relativamente reciente, tiene pocos años, antes todos los estudios los revisaban las direcciones generales ambientales, ¿no? De minería, de energía, de transportes, etc. Entonces, ahorita estamos como terminando una transición. Todavía hay proyectos que lo miran las direcciones ambientales sectoriales, aunque ya la mayor parte lo mira SENACE, ¿sí? ¿Por ahí? Dos aspectos breves nada más. Usted señaló de que la minería, la gran minería, se desarrolla normalmente en la actualidad y está regulada. Entonces, tanto la empresa como el Estado y algunos o parte de la población afectada hacen sus mejores esfuerzos para que esto se desarrolle de lo normal. Es más, todos sabemos que actualmente la minería ya cumple con ciertos estándares y parámetros que son mucho menos contaminantes que en el pasado, ¿no? Sí, claro. Y a ello se suma también de que los organismos internacionales exigen que se cumplan estos parámetros por muchas razones, ¿no? Para que puedan vender sus productos, entre otras cosas. Entonces, hasta ahí no hay problema. Sin embargo, bueno, los conflictos siempre van a existir por una y otra razón. Hay una razón que, por ejemplo, no la ha tocado usted, que es la alta influencia de los dirigentes sociales y gente que se deja llevar de repente por ambiciones tanto políticas como económicas, ¿no? Ese es el factor más resaltante dentro de un conflicto. Ahora, ¿y esto por qué? Porque, por ejemplo, la minería ilegal e informal, todos sabemos que es la que contamina en mayor cantidad, en mayor proporción. Sin embargo, si bien es cierto que sí hay unas voces de reclamo frente a esto, pero de la comunidad internacional, llámese ONGs, dirigentes internacionales, entre otros, es muy poco lo que dicen respecto a esto. Entonces, como que hay una contradicción ahí, siempre es contra la minería formal, contra la gran minería, contra que sí de alguna manera cumple con las exigencias del Estado, con las exigencias internacionales y otras, ¿no? Entonces, de repente, desde su apreciación, ¿por qué es que está pasando esto, ¿no? O sea, ¿por qué es que todos los reclamos son contra lo formal, contra lo que generalmente sí está regulado, y no contra lo informal que está causando muchísimo más daño? Ahora, usted dijo algo muy cierto. Lo que se está pagando actualmente son los pasivos de antiguamente. Tenemos a una Oroya destrozada, tenemos un Cerro Paco destrozado, pero eso no es actual. Eso es de hace muchísimos años atrás. El mismo oleoducto norperuano, las operaciones extractivas petrolíferas en la selva, también vienen desde hace muchísimos años. Que bueno, se ha hecho muy poco por remediarlo, pero están afectando las operaciones actualmente y por ende la economía, ¿no? Y ello, como vuelvo a insistir, la mayor parte de los casos se debe a la influencia de dirigentes con muy malas intenciones, más allá de las verdaderas necesidades, de los verdaderos reclamos y de las verdaderas contaminaciones o afectaciones que se hacen a un pueblo. Y a ver, yo discrepo un poco con esa postura, digamos. Sé que se dice mucho, ¿no? Es un tema ideológico, que son líderes especiales que convencen a todos. Yo la verdad es que no creo mucho en esa explicación por la siguiente razón, ¿no? No digo que sea parte de verdad. Tampoco voy a negar que hay gente que es antiminera per se, ¿no? Independientemente de si el papel ambiental está bien hecho, independientemente de si la política social está bien hecha. Pero la capacidad de tener éxito de quienes tengan una postura antiminera, porque sí, digamos, ¿no? O por fines políticos o por lo que fuere, está contrapesada por los otros actores locales que sí quieren los proyectos, ¿no? Normalmente la Cámara de Comercio está a favor, los colegios profesionales están a favor. O sea, no es que en una región no tengas pros y contras, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué en ese choque de fuerzas de los que están a favor y en contra, ellos a veces ganan? Esa es la pregunta, ¿no? Es porque en realidad sí puede haber temores profundos, ¿no? En la población que permiten que este sector minoritario, ¿no es cierto?, triunfe con su mensaje, pero es porque coincide con el sentimiento de la gente. Por ejemplo, en Cajamarca, hay problemas con Yanacocha, con Quilich y con Conga, pero prosperan otros proyectos que no han tenido ese nivel de conflictividad en el mismo Cajamarca, ¿no es cierto? Goldfield, Galeno, Río Tinto.
Y los mismos dirigentes que bloquearon, o que fueron protagonistas en el tema de Clichy-Conga, podrían haber bloqueado todo lo demás, pero no, porque hay consensos en los otros proyectos. Entonces, yo diría que yo no digo que tengan un rol, ¿no? Pero es más complejo, pues, ¿no? Porque tienes también un montón de fuerzas a favor, ¿no? Y cuando ellos convencen a la gente de que el proyecto es malo, si es que fuera el caso, es porque en realidad hay temores reales, porque si no, no podrían ganar. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, ¿por qué Galeno no tiene problemas? ¿Por qué Río Tinto no tiene problemas? ¿Por qué Goldfield no tiene problemas? Algo pasa en la gestión de Yanacocha que genera que ellos generen un nivel de conflictividad mucho más alto, ¿no? Y en Cajamarca hay 5 proyectos mineros que valen 4 veces Yanacocha, ¿no? El mismo Yanacocha fue aprobado en la misma zona. Y los señores que protestan solo vivían también ahí y ahí no pudieron hacer nada, porque ese proyecto pasó bien, ¿no? Pues la gente estaba tranquila y caminó. Entonces, yo diría que es un factor, pero no creo que sea el preponderante, ¿no? Porque, digamos, al final, el fin de la balanza es la población. Y a eso sobre ese punto. ¿Tú tenías otra pregunta, colega? ¿Y por qué no se dice nada de la contaminación que produce la minería ilegal e informal? A ver, por varias razones, ¿no? Yo diría, primero, porque el Estado Nacional no tiene una política clara de qué hacer con la minería informal e ilegal. Entonces, ha definido como 2 niveles, ¿no? La ilegal, por ejemplo, cuando es sobre los ríos, ¿no? Que es digamos, ahí ya no hay nada que negociar, pues, ¿no? Eso va a ser ilegal y no se van a poder formalizar. Y la informal, que el Estado está tratando de que se formalice. Entonces, ¿por qué no se visibiliza el conflicto? ¿No? Porque claro, porque no hay una aprobación de una certificación ambiental o un permiso del Estado en juego, ¿no? Entonces, ¿contra quién marchas contra la minería ilegal? Te vas a la guerra contra los mineros, ¿no? Mientras que los proyectos grandes, como son formales, marchas contra el Estado para que no dé la aprobación, ¿no? Y el contexto del estudio de impacto ambiental, claro, visibiliza la operación formal, ¿no? Que normalmente es una operación grande, ¿no? Que todavía no existe, por lo tanto no tiene intereses, mientras que la minería ilegal son operaciones más chiquitas en donde entras y ya estás generando empleo, ¿no? Inmediatamente. Y como trabajan con menor dotación de capital, claro, generan más empleo, ¿no? O sea, es sacar el oro así a lo bestia, ¿no? Con gente, ¿no? Con gente ahí doblada, bajo un huequito, ahí, sacando las cosas. Entonces, son operaciones, primero, que ya comienzan medio solapas, ¿no es cierto? Como un ataque de hormiga, ¿no? Te van socavando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y van generando empleo desde el principio. Entonces, pelearte con eso, y es el mismo problema que tienen el Estado y los ambientalistas, ¿no? Porque el Estado y los ambientalistas quisieran que no haya minería ilegal, pero es más difícil pelear con esa minería porque genera empleo desde el arranque. Desde el arranque hay un actor social que encima gana más que trabajando en la agricultura, ¿no? Y cuando tú miras el mapa del índice de desarrollo humano, con el mapa de ingresos y el mapa de la minería ilegal en Puno, los trabajos mejor pagados en promedio son los de la minería ilegal, ¿no? Entonces se genera una correlación de fuerzas complicada de tipo, ¿no? Y como son una suma de cosas pequeñas, no tienes cómo hacer una marcha para concentrarte y pedir una aprobación, porque no hay aprobación. Ellos trabajan sin aprobación de nadie, sin estudio de impacto ambiental y social, sin límites máximos permisibles, sin legislación de ocupación, ¿no? Laboral, ¿no? Por eso es que es más complejo, es mucho más difícil controlar a la minería ilegal que controlar una empresa formal, ¿no? Que está regulada hasta por los temas ambientales que define su matriz, ¿no? En eso los australianos, claro, son más garantías, ¿no? De que van a manejar más o menos bien el tema ambiental. Los chinos no tanto. Los chinos tienen operaciones más útiles, digamos. No todos, ¿no? No todos. La minería informal se puede formalizar. Sí, se puede. Está justificado en las zonas donde hay acuerdo, porque efectivamente esa minería es ilegal, ¿no? Pero la formal hay sitios donde sí se podría dar un tipo de formalización. Sí, se puede. La informal se puede formalizar, es verdad. Es complejo ver con qué condiciones, pero la ilegal es la guerra, ¿no? O sea, ¿quién se peleó con los que graban la minería ilegal en Madre de Dios? Ya, ¿y cómo era la pelea? A la guerra, y se fue Urresti y ellos volvieron, ¿no? Dinamitaban las dragas, ¿no? Entonces, claro, ir contra la minería ilegal es casi ir a la guerra,
¿no? Por eso es que más complejo. En cambio, a una empresa formal simplemente le quitas el permiso, ¿no? Es una pelea en que tú le pides al Estado que actúe, ¿no? Pero de cierta forma como que se puede entender que el mensaje es que como ellos dan más trabajo o su trabajo es más rentable, como que no hay que chocar con ellos, ¿no? Por eso es que también podría entender que un organismo internacional ambientalista no se pronuncia contra esto porque lo enfoca de esa manera, ¿no? O sea, podría entenderlo. O sea, en realidad sí se pronuncian, ¿no? Lo que pasa es que le pides al Estado que actúe y el Estado no hace nada. Entonces, al final terminan todos desmoralizados porque, salvo Urresti, la respuesta del Estado no ha sido nítida, ¿no? En el caso de ir contra la minería ilegal. ¿Por qué? Porque las autoridades públicas se mueren de miedo, ¿no? No digo ustedes, ¿no? Pero las autoridades públicas en general, ¿no? Tienen miedo a enfrentar ese tema. Porque hay poder de negocio, poder de fuego, ¿no? En algunos casos la Marina de Guerra ha entrado en áreas naturales protegidas a cortar de llano la minería ilegal. Claro, eso no se ha promovido mucho, ¿no? Pero en áreas naturales protegidas, ¿no? Fernán ha logrado entrar con fuego, ¿no? A sacar a balazos a los mineros ilegales de las áreas naturales protegidas. Ya, eso sí se ha logrado, ahí hay avances, ¿no? Pero claro, es un caso específico, ¿no? Que tienes un equipo del área natural protegida que consigue los recursos, hace el convenio con la Marina y entran con todo. Pero claro, las áreas naturales protegidas hay poca minería ilegal ahí, entonces sacarlo no es tan complicado. En Puno es un montón de gente, ¿no? Entonces es un frente de combate, digamos, bastante grande, ¿no? Sí. La minería mundial es la minería de río y la minería de socavón. La minería de socavón sí hay, porque ahí está la informalidad. La ilegalidad está claro, en la de los ríos. Entonces es diferente, el enfoque es diferente. Yo creo que la informal sí se puede. Claro, sí, sí, y de hecho está en proceso, ¿no? Pero lo que pasa es que en 2012 ya no estaba pendiente, estaba peleando el permiso para ser informal. Y yo he trabajado en Arequipa, en varios países, y en comunidades que ven la mina de socavón, y es la verdad que es complejo. Hay ciudades, hay pueblos enteros, familias que viven precariamente al costado del socavón. Es un problema social bien grave, pero el Estado sí podría hacer eso. Ya, ok. Totalmente de acuerdo. Hay que formalizar la minería informal y hay que erradicar la minería ilegal, ¿no? Estamos de acuerdo, solo que no es tan fácil. Así como tampoco es tan fácil ganarle una pelea de Yanacocha. O sea, tampoco, cuando el pueblo conflictúa con Yanacocha, tampoco es un tema fácil, ¿no? Pero claro, por ejemplo, si Ollanta dice que en la campaña, en dos campañas dice agua sí y oro no, y después dice quiero el agua y quiero el oro, claro, genera una enervación que facilita, digamos, a los operadores, ¿no? Contrarios, ¿no? Entonces, claro, hay que ser bien cuidadosos, ¿no? Con estos temas, ¿no? O sea, si quieres hacer tu proyecto minero, tienes que actuar con gran profesionalismo y sacarlo adelante. Y una estrategia de formalizar la minería ilegal y ir contra la minería ilegal también, o sea, requiere cuantiosos recursos para hacerlo bien, ¿no? Porque si no, a los primeros muertos se va a parar todo. ¿Cierto? Porque el sacar a la minería ilegal es conflictivo, ¿no? Eso va a terminar con ustedes en primera línea de combate, ¿no es cierto? Y alguien tiene que respaldarlos para ir a la guerra, ¿no es cierto? Ya, entonces, sí, seguro. No digo que no, pero mira, cuando tuvieron al más encojonado que era Urresti, ¿no es cierto? Estuvo un tiempo y hasta que él lo sacaron de ahí, lo tuvieron para que ya no siga con ese tema. O sea, es complejo. Bueno, ya, paramos, cambiamos de tema. Break. Nos vamos a quedar acá hasta mañana. Y ya, último comentario. El del estribo. O encima. No, por eso, si uno compara las exportaciones de oro con la producción de oro, las exportaciones de oro tienen más onzas Troy que la producción. ¿Cuál es la diferencia? La informalidad. Las empresas exportadoras le compran parte de las onzas Troy a los informales o ilegales y
procesan y los informan. Entonces está claro, no tiene por qué. Están perfectamente encadenados, ¿no? Ya. Siguiente tema, mercados incompletos. Un mercado incompleto ocurre cuando el sector privado no suministra bienes o servicios cuyos costos están por debajo de la disposición de pago de la población o de los consumidores. Es decir, están dadas todas las condiciones para que un negocio lo sea, pero nadie se lanza a producir el bien y ganar plata con ese bien, a pesar de que la gente está dispuesta a pagar más que el costo, ¿no es cierto?, por tener ese bien. Entonces, a esa falla de mercado se le llama mercado incompleto. En el texto de Stiglitz ustedes van a ver el ejemplo clásico del mercado incompleto, que es el financiamiento para la educación superior en Estados Unidos. Así es. Entonces, hace muchas décadas, en Estados Unidos, no había un sistema masivo de préstamos para los universitarios de pregrado o de posgrado. Y eso ocurría a pesar de que los estudiantes universitarios, cuando tenían financiamiento, normalmente pagaban su deuda, ¿no? Porque el universitario es una persona pues un poco más seria, ¿no? Es un porcentaje menor el que va a la universidad. Y son gente seria en relativo. Y el sistema financiero tenía una equivocada percepción del riesgo de prestarles a los universitarios. Entonces, el Estado, al constatar la inexistencia de financiamiento privado a tasas de interés razonables para el estudio de pregrado y posgrado, que hizo en Estados Unidos, resolvió la falla de mercado del mercado incompleto con financiamiento público. ¿Sí? Y por lo tanto el Estado dio una línea gigantesca de financiamiento a los universitarios del pregrado y del posgrado. Y esos préstamos todos han sido devueltos. De hecho, yo he sido beneficiario de ese esquema. Ahora todo se sabe. Tenía que tener un aval en Estados Unidos. ¿Sí? Pero me dieron, y si no, no hubiera podido terminar de pagar la universidad. O sea, que es un buen sistema. ¿Por qué es un buen sistema? Primero, porque uno paga a tasas razonables, lógico, digamos, la usura que seguro que se presta plata. Y dos, porque financia el crecimiento de las universidades públicas, privadas. ¿Okay? El sistema americano está basado en universidades privadas. Parte de la idea de igualdad de oportunidades en Estados Unidos es, ok, no te financia la universidad pública, los europeos, ¿no?, que van hasta igualdad de condiciones. Pero te financio, te presto para que estudies en la universidad y me pagas de a poquitos después. Razonable. ¿Okay? No, me faltaba el pago de un semestre. Me costaban $6,800 y yo pagaba $75 después, mes a mes, durante varios años. Razonable. ¿Sí? Sí. Porque en Estados Unidos las universidades públicas también uno paga. No. No son absolutamente gratuitas. No, las universidades públicas son gratuitas, pero son pocas. Son buenazas, pero son pocas. La mayor parte de universidades conocidas, ¿no?, son privadas, ¿no?, y caras, ¿no? Entonces, los profesores ganan bien, está todo súper bien organizado, ¿no? Mejor que la católica, porque tú entras a cualquier computadora terminal de la universidad y entras a la biblioteca de la universidad y pones, por ejemplo, informes de la PNP del Perú sobre el caso de las dragas en Madre de Dios, y te sale todo lo que hay sobre ese tema. Estudios, informes de todos lados, o sea, tienen una interconexión con la biblioteca del Congreso y accedes a todo. Y el libro aparece ahí. Y imprimes un botón, apretas un botón, metes unas moneditas o pasas un tarjeta de crédito y sale la impresión de todo el material que quieras, ¿no? Entonces, para investigar, pero lo imprimes. Ah, claro. Entonces, verdad que la facilidad es el nivel de organización es súper alto.
Las encuestas son súper importantes para que los profesores tengan lo que se llama el tenure, ¿no? El tenure es, en Harvard, o en cualquier universidad, es el título que tú consigues por ser buen profe durante mucho tiempo, que te permite ser profe para siempre hasta que te jubiles y te mueras. ¿Ya? Eso se llama el tenure, ¿no? Entonces los profesores matan por tener el tenure. Entonces tienen que encaminar a sus alumnos, hacerle la clase interesante. Claro. Aprobarlo. Cada varios años te dan un semestre entero para que reprepares todos tus cursos, para que los casos estén perfectos. O sea, todo está organizado para que sea la máxima calidad, ¿no? Las universidades privadas. Entonces, claro, con este esquema de financiamiento, lo que hicieron fue permitirle crecer a las universidades privadas. Porque de pronto, los recursos disponibles de personas que querían ir a la universidad aumentaron porque había un sistema de préstamos. Así, ¿no? Ya. Entonces, claro, es como un reactiva, ¿no? Porque fue financiero, ¿no? Esto no fue gasto no financiero, fue financiero. Es como un reactiva, ¿no? Que fue el sistema financiero, o ya programas, y permitió pues, que todo el mundo pueda ir a la universidad. Ya, entonces, ese es un ejemplo de mercado completo. Otro ejemplo, y de ahí digo, si necesitas ir al baño y recoger las dragas, te la hicieron. Ya, otro ejemplo. En el siglo XX, a mediados, no habían hoteles bacanes, hoteles bonitos, ¿no? De 4 estrellas para arriba, en las capitales de departamento o en las ciudades más importantes. No había. Y el gobierno del Perú, en varias administraciones, ¿no? Odía, Velasco, etc., decidieron que tenías que tener una cadena de hoteles de turistas porque no era posible que no tengas cómo fomentar el turismo interno teniendo un hotel bacán, decente, ¿no? Por lo menos con piscina y, ¿no? Una buena infraestructura en las capitales de departamento y en general en las 31 principales ciudades. Entonces, el Estado peruano edificó la cadena de El Tour Perú, que era la red hotelera pública. ¿Verdad? Eso me olvidé de poner ahí en la pizarra en la parte de privada. Entonces, ¿por qué lo hizo el Perú? Porque, de nuevo, dijeron, los hoteles son rentables, van a ser rentables, apostamos porque van a ser rentables. El Estado nunca perdió plata con la cadena hotelera de todo Perú, nunca perdió plata. Y no es que seamos un gran administrador, pero generó el efecto de demostración de que era rentable poner un hotel en las ciudades intermedias de todo el Perú, ¿no? Porque hay hoteles de turistas en todos lados, en Iquitos, en Pucallpa, ¿no? En Jauja, en Huancayo, en Arequipa, en todas las capitales de departamento, más 5 o 6 ciudades importantes aparte, ¿no? En Chala no conozco. Ya. Ese es hotel con turistas. ¿Sí? Allá. En el Chala. ¿Chala dónde es, perdón? Ah, claro. Ok, muy bien, también en Chala. Bueno, entonces, ¿por qué era un mercado incompleto? Porque los privados tenían una percepción equivocada del riesgo y sentían que hacer una inversión significativa podía tener un riesgo de pérdida. Una percepción equivocada del riesgo. El Estado milagrosamente acertó, puso la cadena de hoteles, funcionó súper bien hasta que la privatizó, ¿no? ¿Cuándo la privatizó? Cuando ya habían 5, 6, 7, 8 hoteles buenos en cada capital de departamento, ya no tenía mucho sentido que el Estado siga participando, ¿no? Entonces privatizamos ¿no? Enajenamos, ¿no? Los activos de la red hotelera peruana, pública, se convirtieron en hoteles privados, ¿no? Y ahí están, siguen funcionando y siguen siendo rentables. Ok, entonces ese es un ejemplo local, digamos, de mercado incompleto. El mercado incompleto siempre está asociado a una falla de información, ¿ok? A un error en la percepción del riesgo de inversiones que genera que determinados negocios no se den. Frente a eso, el Estado tiene 3 soluciones posibles. 1, genera la información que compense la falla de información. Sí. Sí. 2, el Estado puede hacer un estudio de factibilidad que demuestre que esto es rentable y lo coloca en el sector privado para que invierta. Puede ser una segunda salida. La tercera es el suministro público del bien privado del sistema solar, ¿no? En el caso del
financiamiento de la educación universitaria, esos préstamos son un servicio de vía privado, son financiamiento, crédito, ¿no es cierto? Ese crédito lo pudo haber dado la banca privada, pero el Estado decidió dar. Hoy día la banca privada ya entra a prestar. Y el Estado sigue para mantener un sistema de asegurar que tenga una tasa razonable, ¿no? Para evitar que haya una tasa muy alta para ese fin. Y eso también regula el sector privado, ¿no? Entonces, acá, digamos, si el Banco de la Nación diera préstamos masivos a los universitarios, dirían, no, que eso puede ser el sector privado, subsidiariedad, y habría un debate legal sobre la interpretación de la Constitución. En Estados Unidos no, porque el Estado americano es menos subsidiario, ¿okay?, que lo que establece nuestra Constitución. Así que allá no hay debate sobre que sí se puede hacer eso. Sí. Y lo que era el coronavirus. No, la función del Pronavec es semejante, ¿no? Apunta a los mejores alumnos que no tienen plata, ¿no? O sea, digamos, el Pronavec apunta a dar becas a los estudiantes que van a ir a la universidad, pero son becas, no es financiamiento, no son préstamos, ¿no? Claro, entonces, pero digamos, yo creo que está bien pensado, solo que yo me gustaría que hicieran más, ¿no? O sea, apuntan a, si tú eres un estudiante de no tan altos ingresos, quieres ir a una universidad privada, y eres bueno, eres primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, entonces Pronavec privilegia a esos estudiantes para financiarlos. Entonces trata de algo así como, ok, si eres bueno, mereces esto. O sea, está basado en un concepto meritocrático, digamos, ¿no? O sea, tienes que ser bueno y no tener tantos recursos, ¿no? Sí, ahora sí, perdón, tu pregunta. ¿Ya volviste del baño? Sí, tomando en cuenta el ejemplo, la explicación que nos ha dado del estudio, cómo se desarrolla el estudio universitario en Estados Unidos en base a préstamos, hay una estrategia, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos en una escuela de gobierno y es más, no sé si es pertinente, usted está en una plancha de gobierno. Es interesante, ¿no? ¿Con qué? ¿Con qué? Todavía no estoy en una plancha, pero gracias por lo bueno de ser. Se echa votos. Le falla el cerebro. Si bien es cierto, Estados Unidos pues presta a los estudiantes y sabemos que los estudiantes terminan endeudados, por eso hay una crítica en este sistema. Sí, Y en el otro lado está Corea del Sur con sus universidades públicas, Alemania, está Canadá, la misma India que está invadiendo con los estudiantes con tecnología, Silicon Valley en Estados Unidos. O sea, esta estrategia de decir, oye, yo tengo que financiar o dar estos créditos, ¿no es mejor que el Estado sea el que brinde esta oportunidad a los estudiantes? Tenemos universidades nacionales que pueden ampliar la cobertura de vacantes, por ejemplo, y mejorar el sistema educativo tradicional. Por eso, yo no digo que no. O sea, yo no digo que no. Pero en Estados Unidos era un sistema predominantemente de pago privado a las universidades. Y minoritariamente universidades públicas de calidad. Hay universidades públicas de calidad alta en Estados Unidos, pero no son tantas. ¿Ok? Entonces, los americanos están menos dispuestos a subsidiar con impuestos las universidades que los europeos o que los del sudeste asiático. Por eso, pero están menos dispuestos. Por eso digo que hay una diferencia de concepción, ¿ya? Para los americanos es igualdad de oportunidades. Por lo tanto, te coloco tu préstamo. Ya. Acá ni siquiera hay préstamos, ¿no? Entonces, digamos, frente a la situación previa de que no había ni préstamos ni becas, porque las universidades privadas también becan, pero no, él está hablando a nivel o sea, si Estado. eres el campeón de American Football, Claro. te da tu beca, ¿no? Si eres el men de la natación, te da tu beca deportiva. Claro. Pero la verdad es que son poquitos los que consiguen becas, poquitos, ¿no? Y becas que daba la propia universidad, o sea, era como un subsidio cruzado entre los alumnos que pagaban una matrícula, ¿no? Y con las ganancias de la universidad financiaba unas poquitas becas. Eso es lo que tenía Estados Unidos antes. Con el sistema de préstamos ampliaron muchísimo los estudios universitarios, y muchas nuevas personas entraron. O sea, desde el punto de vista de desarrollo funcionó. Que podía tener más impacto con un sistema público, claro, pero cuesta muchísimo más, ¿no? El área de conocimiento. Está bien, pero cuesta muchísimo más. Pero No digo, por eso, no digo que algo esté mejor o peor, solo te explico cómo piensan ellos, ¿no? En Estados Unidos hay menos presión tributaria. Es algo así como, te cobran menos impuestos, pero no te paga la universidad. ¿Ya? En Europa, claro, de presión tributaria es del 35% y te financio la mayor parte de las universidades públicas, ¿no?
No todas tampoco, también hay universidades privadas en Europa, pero te financian la mayor parte de las universidades. Entonces si no sacas el contexto, no entiendes las diferencias de los modelos, ¿ya? Entonces, ¿por qué en algunos países hay mucho más universidad pública? Porque también hay mucho más presión tributaria. En Estados Unidos la presión tributaria no llega a 30. En Europa la media es 35, ¿no? En Estados Unidos es 27, por ahí. Entonces, por eso es que allá, pues, entonces, si quieres que todo el mundo tenga plata para hacer la universidad, bueno, préstamos masivos es una solución para su modelo, ¿no? El comercio hizo un estudio sobre el colegio mayor, solamente costaba 33 millones de soles al año ese colegio mayor para los 900 alumnos, ¿no? Y generaba un montón de alimentos, elevó los sueldos de los profesores, o sea, no es mucho, no es demasiado. Sí, pero para poder tener más gastos corrientes permanentes, necesitamos más ingresos corrientes, sí. Considero que, o sea, yo creo que lo que funciona en esto, mire, ustedes saben, están creando universidades, que digamos, cada ciudad quiere tener su universidad. Y eso no facilita, porque no hay la calidad que no. Considero de que sí, o sea, si funciona A un distrito a enseñar. Ya, una idea más y vamos a ver. Pero estoy de acuerdo con calidad va a bajar. Ya. Va a ir a una capital de Huancayo, por ejemplo. También viene No, firmado, pero y para bonos, no, también, ¿no? Reactiva. Eso ya no sé. Pero lo que pasa es que una cosa es financiar una inyección temporal y otra cosa es financiar permanentemente las universidades públicas. A mí me encantaría, a mí me encanta el modelo de, por si acaso, de financiar las universidades públicas, o sea, yo estoy de acuerdo. Yo hubiera preferido 1000 veces que se amplíe San Marcos, se amplíe la UNI, se amplíe la Agraria, antes que se amplíe la Vallejo, ¿no? Y otras competidoras de mi casa de estudios, ¿no? Porque, claro, han crecido una oferta de universidades de calidad discutible cuando pudiste haber ampliado la universidad pública. Entonces, había dos cosas ahí que se encontraron, ¿no? Uno, la estrechez fiscal, que genera, pues, que hay problemas de todas maneras, con esta presión tributaria tan baja, te quita más de maniobra para hacer cosas. Y segundo, la presión de esos nuevos negocios privados que querían pues, tener esas universidades, no importa la calidad, pero ganar un montón de plata, ¿no? Y sí se gana un montón de plata. Una universidad buena o mala, privada, es un negocio redondo. Mientras menos calidad, más rentable. ¿No? Por ejemplo, acá nos matamos, ¿no? Y cada año tenemos unos 500 egresados en la Católica, de gestión pública, ¿no? Ustedes, o sea, maestrías como esta. A lo más tenemos 400, ¿sí? Nos esforzamos en un todo planificado. Ya, la Vallejo, 6000. Pero, ¿no? Entonces, el mundo es ancho y ajeno, ¿no? Hubiera sido mejor crecer a San Marcos, crecer a UNI, ¿no? La Católica antes, para que accedan personas que no tenían tanta plata, familias de bajos ingresos, tenía un sistema en que el Estado subsidiaba la mitad de la matrícula. Y por eso tenías escalas súper bajas para que accedan personas, ¿no? Que no tenían altos recursos. Hoy día ya no hay pues eso mucho. ¿Por qué? Porque el solo hecho de todo lo que hay que hacer para entrar, ¿no? Ya te va filtrando, te va filtrando. Entonces es verdad, entran algunos de los mejores de los COAR, que son buenísimos, ¿no? Los egresados de los COAR entran, ¿no? Pero tú ya sientes la universidad que, digamos, tiene menos presencia de los musculares que en mi época, que cuando yo era alumno, era una universidad más plural, digamos, ¿no? Todo tipo de... Igual las universidades públicas, o sea, en San Marcos es tan difícil entrar, ¿no? 21, 31 para las otras especialidades, ¿no? Que ya no llegan pues los que están en situaciones adversas, ya llegan una clase media, ¿no? Media baja, media alta o alta, sí, claro, porque es recontra conveniente estudiar en San Marcos, o sea, te ahorras la matrícula de 5 años y es una universidad de calidad, y hay facultades que han mejorado un montón, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos un sistema contrario a lo que tú dices, ¿no? Bastante elitista,
para que puedan hacer. Promociones de médicos ¡Ya! ¡Ya! ¡Rapidito! Eso les pasa por buscar plata. Ya, vienen preferencias, rapidito. Son aquellos que se requiere que la población consuma a menos una determinada cantidad para el funcionamiento adecuado al conjunto de la sociedad. Y es donde el Estado se pone paternalista y te obliga a consumir. ¿Okay? Por ejemplo, usar casco en la moto, una regulación obligatoria. Por ejemplo, usar el cinturón de seguridad. Por ejemplo, ir a vacunarte, si no, no entras a los centros comerciales. Ya, son consumos obligatorios porque a la sociedad en su conjunto le conviene que consumamos eso. Esos son los bienes preferentes, están en el libro. Puede entrar una pregunta sobre esto, si lo revisen bien el tema de bienes preferentes, ya le di otra pista, y es un concepto importante. ¿Ah? Lo mínimo, tienes que ponerte el casco. Sí, claro, porque por ejemplo, sí, la salud pública, por ejemplo, el control de enfermedades contagiosas, ¿no? Es súper importante. Entonces, como mínimo, tienes que tener todas las de forma obligatoria, ¿ya? Porque si no perjudicas a todos, porque si tú te contagias, vas a contagiar al resto. Ya, les prometo seguir con la discusión apenas volvamos al break, porque ya la coordinadora me está quedando con cara De hambre, de hambre. Claro.